La educación va más allá de las aulas. Y en Lindo Día para hablar de educación, Abilio Abriel Batista abre un espacio para reflexionar y cuestionar el aprendizaje de forma libre y cercana. Las opiniones expresadas en este podcast son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la postura de los organizadores o colaboradores de este espacio. Este podcast es un foro abierto para el intercambio de ideas y reflexiones. Buen día para hablar de educación. En esta ocasión tenemos a una invitada bastante especial en el sentido de la experiencia que hemos vivido juntos. Los dos nos conocimos lo que es un proyecto de formación educativo. Y en ese punto me ayudó a verificar también esas competencias básicas que uno va aprendiendo como docente y más que todo los vínculos, ¿no? Hola Lelis, vas a tener la oportunidad en este caso de compartir con nuestro podcast, nuestra población, nuestro grupo. ¿Quién es Lelis? ¿Quién es Lelis Quintero? ¿Qué nos quieres comentar sobre esto, sobre tu vida, sobre tus experiencias? Hola, muy buenos días, buen día, hola Abilio. ¿Quién es Lelis Quintero? Bueno, soy un ser humano, una mujer muy observadora de todas las cosas que pasan a mi alrededor. Vengo de una familia bastante humilde y gracias a la educación pues he logrado pues crecer profesionalmente, crecer como persona y soy profesora de biología. Trabajo en el Ministerio de Educación y uno de mis retos como persona es el crecer en lo que es la educación y transmitírselo a mis estudiantes y sobre todo también a mi familia, porque siento que es una de las cosas más importantes que como ser humano debemos tener en cuenta a la hora de crecer como ser humano. Como docente panameña, creo que las experiencias nos brindan un sabor, un ingrediente bastante importante a esto del contexto de conocer lo que es el vínculo. ¿Cómo se da esta parte, quizás en lo científico o en la parte socioemocional, en la parte, igualmente, soy profesor de biología, cómo es ese modo que tú conversas con ellos? ¿Cuál es el vínculo que te estableces? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? A mis estudiantes. Yo siempre les pongo de ejemplo pues que no tenemos que tener riquezas materiales a la hora de tener en cuenta que porque yo llegué a ser profesora, muchos piensan que uno tiene todas las cosas ya determinadas o prehechas, sino más que tienen que ver todos los conceptos de lo que es ser como persona. Tener los conceptos teóricos, ponerlos en práctica y que tienen que tener en cuenta pues que muchos de sus valores les van a permitir a ellos obtener muchas riquezas en el valor personal, el valor de ser persona, más que tener conocimientos básicos y decir yo soy más inteligente o yo necesito tener esto. No, véanlo en la forma de crecer como individuo y cómo nos podemos llevar con los demás, y eso es básico. Conlleva bastante, ¿no? Un punto muy importante que quiero repetirlo es el poder conocer a los estudiantes. Más que todo, de repente, un ámbito socioemocional que ha llegado a un auge en los últimos tiempos, si verificamos un poco las generaciones antes, como uno se reprimió un poco más, ¿no? Creo que en este punto las generaciones que hemos venido conversando, hemos llegado a una variante en que el docente se comunica más, indaga más cómo es esto de las emociones con el estudiante, cómo pasa en tu entorno, cómo lo describes. Bueno, el mundo emocional de los chicos es muy grande, al igual que el de uno como docente. Yo lo puedo describir como complejo, ya que ellos poco conocen cómo son sus emociones, cómo las sienten, porque existe una gama de emociones, las cuales hasta nosotros como adultos a veces las desconocemos,
Y yo siento pues que a partir de las emociones de ellos y todas sus habilidades socioemocionales de cómo convivir en el aula, es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de nosotros planificar una clase y de convivir con ellos. Y básico es escucharlos, cómo se sienten, saber qué han vivido en el momento, qué pasaron ayer, cómo se sienten en casa, cómo se sienten con sus compañeros. Todo esto es básico a la hora de tener en cuenta una planificación en clase con ellos, porque realmente pues desconocen que se sienten tristes, que se sienten emocionados, contentos, y por lo general cuando los he cuestionado en ese tipo de sentir cómo ellos se sienten emocionalmente, puedo notar que no conocen qué es una emoción. No la conocen. Básicamente mencionamos, no sé si te pasa, me pasa bastante que cuando se le preguntan pero qué emociones estás sintiendo, la pregunta es lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Realmente no sé qué decir, o muchos tienden a optar por el silencio, y en base a eso es que tal vez el desconocimiento sepan o estén sintiendo muchas emociones pero no sepan cómo describirlas, ¿no? Tiene que ver esto mucho con la cultura, tiene que ver eso con la familia. ¿Qué dirías tú? Yo pienso que sí puede tener relación con la familia, porque nosotros somos lo que somos en casa, ¿verdad? Afuera, en convivencia con los demás. Y parte de esas emociones en casa, como madre, yo soy madre de familia también, saber cómo te sientes, cómo se sienten mis hijas, mis hijos, cómo pasaron en la casa cuando yo no estaba, o cómo pasaron en la escuela, qué pasaron con sus compañeros, cómo te llevas, saber quiénes son tus amigos. Eso les ayuda a ellos a expresar sus emociones y cómo yo los trato a ellos cuando se sienten tristes. Yo como madre identificar mi hijo está triste, mi hijo está alegre, le está pasando algo, identificar sus emociones y saberlas gestionar con ellos también, porque como personas, todos sentimos esa tristeza de repente de que algo nos pasó y llega mi hijo y me dice, mami, ¿te pasó algo? Profesora se siente mal porque le ven a uno las expresiones, cómo nos manejamos enfrente a los demás. Y esto también les ayuda a ellos a gestionar sus emociones. En casa quizás el chico quiere decirle a mami que me siento mal, me pasó algo. Y tantas ocupaciones que tienen en casa, de repente puede que no sepan manejarlas por miedo, por temor, por cómo los tratan. Y esto pues entonces ellos no saben si es que están sintiendo bien o están sintiendo mal. No saben cómo gestionar esa emoción. Y por lo general cuando uno les pregunta cómo se sienten tan extraños que le pregunten eso porque en casa no lo hacen. Quizás también entonces todo eso tiene que influir en casa también para que ellos puedan gestionar todo eso dentro y fuera de casa. El tema de hoy, que básicamente hay que mencionarlo para resaltarlo, ¿no? Veamos un poco lo que es el lado y valoramos bastante lo que es el concepto también de que se está tomando más en cuenta esto de la parte socioemocional del estudiante. Pero ¿dónde queda la parte socioemocional del docente? Lo importante, ¿no? El tema habla del impacto socioemocional en un docente panameño. Y una de las preguntas que quisiera iniciar contigo es ¿de qué manera crees que ese apoyo de la familia influye en el desempeño docente? Mucho. Sí, influye mucho porque nosotros somos docentes, ¿verdad? Es nuestro trabajo. Y muchas veces dicen, no, te debes llevar tus problemas del trabajo a tu casa. Pero está unido porque necesitamos que nos escuchen, que nos den un consejo, que nos motiven, porque muchas veces pueden pasar cosas dentro del aula con nuestros estudiantes. Usted no se imagina las cosas que uno puede pasar dentro de un aula con sus estudiantes. Imagínense, son más de 25, 30, 35, hasta a veces 40 estudiantes en un aula y vemos más de 10 grupos en un día y que tú no sepas cómo gestionar tus emociones es algo difícil. Entonces necesitamos apoyo en casa también, porque hay cosas que a veces no las podemos contar dentro de la escuela y necesitamos ese apoyo emocional también. Hablamos un poco de lo que es la psicología, la salud mental, lo que es el docente, y Lelis menciona algo muy importante que me gustaría señalar, ¿no? Este tema de que imagínense 35 a 40 estudiantes por aula
y cada cabecita está reflejando en ese salón de clases los problemas que tienen. Quizás no lo refleja o lo demuestra con un silencio. Y en ese profesorado, en esa parte de la educación, ¿cómo describirías la importancia del cuidado socioemocional en tu trabajo diario? Puedo describirlo de que debemos tener conciencia a la hora de recibir tantas emociones dentro de un caso en especial dentro del aula. Puede ser de un padre de familia, puede ser de un compañero también, porque en nuestras escuelas no solamente vemos problemas o conocemos problemas o algún manejo de emoción con nuestros propios estudiantes, puede ser con algún colega que le esté pasando algo, que de repente llegue y le dice a uno algo y para tratar de gestionar sus emociones se lo cuentan, ¿verdad? Y son tantas situaciones tan difíciles que de repente tenemos que tener esa conciencia de que autorregularnos emocionalmente, porque no podemos evitar sentir el sentir del otro, y muchas veces necesitamos tener conciencia de que yo no estoy viviendo esa situación, tengo que dar un consejo o algo, tratar de llevarlo a un ente especial o profesional, pues psicólogo, puede ser una orientación, en el caso del estudiante, al orientador, y tratar de no llevarnos ese problema interno a nosotros mismos porque nos puede afectar emocionalmente. Yo siempre digo que estos especialistas que menciona Lelis es un componente que necesitamos como técnicos en cada centro educativo, en cada institución. La carga emocional que mantiene un docente es de tal magnitud que muchas veces solo no podemos gestionarlo de manera adecuada. Todos los días llevamos algo diferente, todos los días se compone de poder saber y cómo gestiono esa tristeza de posibles situaciones que ellos estén absorbiendo en sus casas, y mencionarlo también como nosotros mismos, ¿no? Nuestra familia, los que nos rodean. Me lleva a lo que es el concepto de la pregunta: ¿has tenido una experiencia de apoyo familiar que haya marcado una diferencia significativa en tu labor educativa? Sí, siempre. Cuando son temas tan difíciles y delicados que de repente no puedo comentárselo a alguien específico, yo converso mucho con mi esposo y con mi mamá, como para canalizar, ¿verdad?, esa emoción. Y bueno, siempre siento ese apoyo de parte de ellos, donde siéntete tranquila. A veces me dicen cosas como apoyándome en mi sentir, y yo sé que eso está ahí, pues en un círculo donde yo sé que no va a escaparse y me van a ayudar emocionalmente a sentirme mejor. Y siempre les agradezco a Dios por eso, porque tengo una familia muy bonita, y cuando mis hijas me ven así muy pensativa me dicen: mami, ¿te pasa algo? Y yo: no, pasó algo en la escuela. Dice: mami, yo te quiero mucho. Y todo eso le ayuda a uno a canalizar las emociones y a pensar en ello, o sea, a sentirse mejor, y al día siguiente de repente, bueno, conversar con la persona y darle una voz de aliento, porque de repente no podemos solucionar los problemas a todo el mundo ni a nadie en realidad, pero sí podemos dar palabras de motivación, aliento: sigue adelante, tú puedes hacer las cosas mejor, trata de olvidar, perdona, tantas cosas que podemos hacer emocionalmente y que podemos gestionarlas de una mejor manera. Una cosa que añado a lo que menciona acá Lelis, y es el concepto de escuchar, ¿no? Adopten siempre a ese docente, y yo creo que lo publiqué uno en mi video de TikTok: adopte siempre a ese docente que realmente necesita ser escuchado. Con solo estar ahí escuchando, a veces pensamos que es una tontería, escuchar la situación de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, de ese estudiante. Créanme que están haciendo mucho. Muchas veces necesitamos esa necesidad de poder experimentar, desahogarnos, que nos escuchen, y como menciona Lelis, esa bendición de tener esa oportunidad de poderlo compartir con alguien, ¿no? Ahora, hablando de lo que es un poco de desafíos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío relacionado con el apoyo socioemocional en la labor docente? ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? ¿Cuál crees tú que haya sido? Como tú mencionaste ahorita, la escucha activa, el que tú tengas alguien que te escuche, esa es una parte muy desafiante dentro de la labor docente, porque no tenemos una confianza con quién nos puede escuchar. O sea, las personas no tienden a tener esa parte
de que me estás escuchando, así como estamos ahorita, que me estás escuchando, y comprender libremente a lo que la persona quiere comunicarte, sin estar como cuestionándola o buscándole alguna otra cosa a lo que ella te está contando. Simplemente escuchar y callar, darle una voz de motivación. Esto son parte de los desafíos dentro de la educación y dentro de como persona. Otro de los desafíos es que a veces el tiempo no alcanza. Y a veces queremos conversar y queremos contarnos cosas entre compañeros, entre los estudiantes. Los chicos a veces me piden, profesor, no se vaya, que necesito contarle algo. Y crear ese espacio de comunicación con ellos, a veces no nos alcanza y de repente lo podemos llevar a la planificación para poder llegar a un momento de escucha activa con ellos, con un chico, con un colega, en una reunión, hasta en la casa, porque a veces en situaciones quieren contar cosas y todo eso es parte de canalizar las emociones de lo que nos está pasando en nuestro entorno diariamente. Una de las cosas importantes que mencionamos y decimos y hemos hablado en otros podcasts también es el contenido de poder conectar, no solamente esa parte estudiante-profesor, ¿no? Conectar a la comunidad, conectar también, ella menciona algo muy importante. Ahora se está tomando poco a poco, lamentablemente, en mi opinión personal, no hay como una mayoría que sería que en la planificación de un profesor, es más, yo lo puedo decir en mis inicios, y nuevamente un saludo a mi primera generación, en el cual para mí fue un desarrollo personal porque inicio en la parte como el profesorado, siendo muy técnico, esto del concepto de biología, yo pensando que estaba siendo como muy rígido, esto de la célula, esto del concepto de todo lo que tenga que ver con la parte de los seres vivos. Sin embargo, había descuidado mucho esa parte que estamos abordando el día de hoy, la parte socioemocional, y que ahora hay formas y manera de poder añadirlo a la planificación. Este punto podemos mencionar qué prácticas implementas para cuidar tu propio bienestar. Sabemos que es muy importante, además de tener ese apoyo, creo que la decisión final es de uno mismo. ¿Cómo tú cuidas esa parte de tu propio bienestar emocional y cómo esto afecta a tus estudiantes? ¿Qué diferencia ves cuando tú estás bien regulado? Bueno, yo cuido mis emociones o lo que es lo socioemocional, siempre pongo en práctica la escucha activa. Siempre tengo a alguien al que yo puedo conversarle todo y solo saber que puedo hablar con esa persona me ayuda a regular mis emociones, porque siempre uno busca a alguien que le diga lo que uno quiere escuchar. Dice mi esposo, ¿qué quieres que te diga? Lo que quieres escuchar o la verdad. Y entonces, por lo general, siempre queremos escuchar la verdad, ¿verdad? En esa parte, cuando uno encuentra a esa persona a la que tú quieres escuchar la verdad, uno se puede abrir y saber que estamos en un buen camino, gestionar las emociones. Y claro, saber que puedo escuchar a mis estudiantes de una forma muy activa, me permite a mí llegar a ellos y que ellos puedan abrir también, tener ese flujo de emociones positivamente. Eso es muy importante tener siempre en cuenta a la hora de mantenernos y cuidarnos emocionalmente, porque imagínense un profesor triste en el aula, ¿cómo puede transmitirle emociones positivas y alegres a un estudiante para que él se sienta motivado a estar en el aula de clase y querer aprender, querer crecer? Todo esto influye mucho a la hora de nosotros mismos autogestionarnos. Hay un video de Lelis que yo a veces menciono tanto en mis clases y en la parte de las redes sociales, en el cual se compara mucho lo que es la labor docente con lo que viene siendo los artistas que tienen que salir a actuar en estas obras de teatro. Generalmente en el video inicia con un profesor que tiene una evidente facción de tristeza y antes de entrar al aula de clase las facciones se las cambia utilizando las manos, lo que no nos están viendo y solo escuchando, pueden utilizar las manos para poder dibujar una sonrisa en su rostro, porque muchas veces tener empatía con ese docente que a pesar de esas conexiones o esas emociones, tristezas, que todos tenemos el derecho a sentirlas, cambian ese contexto y logran sacar la clase a pesar de eso. Es lo importante que mencionaba en este contexto Lelis, ¿no?
Pero como este podcast no es solamente de señalar y señalar, también mencionamos, tenemos la pregunta que podemos mencionar ya para ir aterrizando. ¿Cómo pueden las escuelas Lelis mejorar esa colaboración con la familia para impactar en el bienestar socioemocional y en el bienestar de todos los estudiantes? Bueno, existen 1000 formas. Actualmente se trabaja mucho con la entrega de boletines. Uno aprovecha el padre de familia y se reúne con ellos. Por lo general yo aprovecho ese momento para que pueda hablar con ellos de cómo son los chicos en el aula. Cuando hay un caso muy especial y me llama la atención, después que termina la reunión yo me quedo con ese padre de familia y converso con él para conocernos y todo lo demás, me doy a conocer, son muy claras cuando nos conversamos y todo lo demás. Eso es lo que tenemos ahorita, pero siento que debemos crear espacios donde podemos darle la oportunidad al padre de familia de conocer a su hijo, de cómo gestionar las emociones con sus hijos en casa, tener actividades donde los podemos involucrar a ellos en el aula. Sé que es muy difícil porque padres que trabajan quizás hasta tan lejos de sus hijos, ¿verdad? Y tienen familiares a cargo de ellos. Y todos estos son desafíos también dentro de un hogar o de una familia, la cual pues la escuela o un centro educativo puede tomar para que los chicos se acerquen más a sus hogares, a su familia, y puedan ellos manejarse emocionalmente de una forma más madura. Existen también espacios donde podemos hacer proyectos en el aula con los chicos y para la familia, que tengan la intervención. Dirán y que bueno, el profesor es el que tiene que dar la clase, es el que tiene que enseñar, pero ¿qué enseñamos con la teoría, la práctica? Pero podemos meter también la parte socioemocional para que el chico pueda desarrollarse en un ambiente más seguro, más unido con su padre, su madre. Y qué más si un padre de familia, ¿verdad? Profesional, y si no es profesional lo mismo igual, todos tenemos que aportar dentro de nuestras casas. Y una forma de invitarlos a ese desarrollo socioemocional del chico es metiéndolo dentro de las planificaciones de nuestras asignaciones. Cualquiera que sea la asignación, podemos correlacionarlas, tener espacios donde los podemos invitar a dar charlas a otros chicos también, que nos presenten sus vidas, así como estamos ahorita dándonos a conocer. Eso es muy importante a la hora de gestionar nuestras habilidades socioemocionales. La verdad que ha sido satisfactorio para mí compartir este espacio que pueda hacer visible lo interesante que es compartir con todos ustedes esta experiencia socioemocional que ha tenido Lelis en su carrera educativa, una carrera que conlleva muchas historias, que de esas historias están llenas también el poder ser visible, poder compartirlo con otras personas, y que existen docentes que estamos pendientes de esta parte de lo que es impacto socioemocional. Quiero terminar con esta pregunta, no antes sino también agradecerte por aceptar este reto. Sé que no a todos de alguna manera se dicen el sí, pero de este modo quisiera agradecerte y que estás súper invitada a otro tipo de temas para poder hablar de este podcast con un poco más de lo que viene siendo la prolongación. ¿Qué recomendaciones darías a otros docentes para integrar lo que es la parte familiar y el cuidado socioemocional en su práctica educativa? Bueno, un consejo que le podría dar a mis compañeros, a mis colegas docentes, es tomen en cuenta las emociones de sus estudiantes a la hora de hacer sus clases. También planifiquen espacios para escucha activa con ellos, con sus padres, conozcámonos un poco más. Eso nos ayuda a gestionar mejor nuestras clases para que el chico tenga la oportunidad de aprender tomando en cuenta todo esto, estas habilidades emocionales, ya que, como decía Abel en un principio, a veces nosotros tenemos el salón y queremos que el chico aprenda, pero el chico no puede aprender si se siente triste o se siente con miedo. Todas estas emociones también afectan al aprendizaje y tenemos que tenerlo en cuenta. Es un placer, gracias por venir a asistir. Gracias por tu invitación. Y esto fue Lindo Día para la Educación.